here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it. Pues hoy vamos a aprender a sumar y restar monomios. Es importante saber que para sumar o restar monomios, lo importante es que esos monomios tienen que ser semejantes. Y dos o más monomios son semejantes entre sí si tienen la misma parte literal. Por ejemplo, si yo tengo el monomio 5xy, un monomio semejante a este es aquel que tenga también la misma parte literal, x e y los exponentes. Es importantísimo. Este monomio de aquí no sería semejante a este de aquí, porque tenemos aquí el cuadrado. Por ejemplo, este sería semejante a este de aquí. ¿De acuerdo? Es importante que tengan la misma parte literal para ser semejantes, y eso también incluye los exponentes. Muchas veces os liáis porque veis esto, por ejemplo, y os confundís y decís que es la misma parte literal, porque es cierto que tienen x e y, es cierto que los dos son de grado 3, pero aquí la x es la que está al cuadrado y aquí es la y la que está al cuadrado. Estos dos no son semejantes entre sí. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez visto que son lo que son los monomios semejantes entre sí, ¿qué es lo necesario para sumar o para hacer una resta? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, que hacer esta suma, y me dicen que realice esta operación, primero compruebo que son semejantes, que es el caso, xy, y los dos elevados a 1. Bien, pues el resultado de esta operación es un monomio que tiene la misma parte literal y los coeficientes se suman o se restan en función de los signos. Más 5 más 6 más 11xy. Si tuviese, por ejemplo, el caso de una resta, volveríamos a tener un monomio con la misma parte literal, pero los coeficientes se restan 5 menos 6 menos 1, y este 1 no hace falta ponerlo. Podría darse el caso de tener más de un monomio, perdón, más de dos monomios para sumar, por ejemplo este de aquí, pues no pasa nada, pondríamos la misma parte literal y los coeficientes se suman o se restan en función de los signos. Más 5 menos 6 es menos 1 más 3 es más 2. Con lo cual la operación quedaría esta. ¿Qué pasa si tengo una suma o resta de monomios y alguno de ellos no son semejantes entre sí? Por ejemplo, esto de aquí. Pues como tengo semejantes 2 a 2, estos dos son semejantes y estos dos son semejantes, el resultado va a ser dos monomios que van a ser la suma de estos dos y otro monomio la suma de estos dos. Es decir, x e y, y 5 menos 6 menos 1, y por la otra parte la otra. Pongo la misma parte literal, perdón, esto es muy común, confundirse con las exponentes, x y cuadrado, y 5 más 6, 11xy. ¿Vale? Una operación tan grande, no pasa nada, nos salen dos monomios. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, que sería este de aquí. Me dicen que realice la siguiente operación. Bueno, lo primero que tengo que comprobar es si son semejantes entre sí y si lo son, cuáles son entre ellos. Bueno, voy a marcarlos en color distinto. Este monomio sería semejante a este porque tienen la misma parte literal. Y por el otro lado tendríamos que este monomio es semejante a este. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez llegados aquí, tenemos que actuar igual que actuábamos cuando trabajábamos con fracciones, porque en el fondo aquí tenemos una fracción y aquí tenemos la raíz de una fracción, no pasa nada. Yo siempre he dicho en clase que los alumnos que piensan los suelen tener más fácil que los alumnos que no piensan, porque el alumno que piensa aquí puede hacer muchas cosas y se le queda súper bonito. Vamos a ver, se nos queda menos 6xy más 5x cuadrado y con esta fracción no podemos hacer mucho, 7 tercios de x cuadrado y, pero con esta raíz sí, porque tenemos la raíz de una fracción, que es raíz del numerador y raíz del denominador. Si hacéis raíz de 196, que os la debéis de saber, es 14, y la raíz de 16 es 4. ¿De acuerdo? Bien, una vez llegados a este punto, esto se puede simplificar. 14 se puede dividir entre 2 y da 7, y 4 se puede dividir entre 2 y da 2. Con lo cual esto nos quedaría menos 6xy más 5x cuadrado y más 7 tercios de x cuadrado y menos 7 medios
xy. Y ahora volvemos a pensar, porque hasta ahora no hemos hecho nada de monomios, cuáles son semejantes entre sí. Y los agrupamos. ¿De acuerdo? Nos quedaría este agrupado con este, menos 6xy menos 7 medios de xy, y más 5x cuadrado y más 7 tercios x cuadrado y. Es decir, ahora tengo que sumar estos dos y sumar estos dos. Acordaos lo que hemos dicho antes. La suma de dos monomios nos da un monomio con la misma parte literal y los coeficientes de delante se suman o se restan en función de los signos. Aquí tenemos menos 6 más 7 medios, podemos tratarlo como un número mixto. Menos 6 por 2 es menos 12 menos 7, menos 19 medios. Y por otra parte aquí tenemos el otro monomio, que sería x cuadrado y tenemos una fracción y un número entero. Pues también podríamos tratarlo como un número mixto. 5 por 3, 15, 15 más 7, 22, partido 3. Y este sería el resultado de la operación de suma de estos monomios de aquí. Primer paso, quitarnos la raíz. Segundo paso, simplificar. Este paso aquí podríamos saltárnoslos si lo tenemos claro, ¿vale? Simplemente los he ordenado para que me sea más fácil identificarlos. Y finalmente sumar. Bueno, pues esto es todo. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need